Sean bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a hablar acerca de la santidad. Hay muchas personas que creen que no se puede ser santo en este tiempo. De hecho, muchos lo manifiestan de esa manera, dicen que es algo imposible. Vamos a hablar acerca de cómo tratar nosotros de adentrarnos en esta parte ascética a través de la santidad en la vida espiritual que nos invita el Señor a eso. Y de hecho lo decimos: sin santidad nadie verá al Señor, y así lo cantamos. Sabemos perfectamente que el Señor nos ha llamado a eso, a ser santos, para que nos sintamos motivados a adentrarnos en esta parte mística, ¿no? Que es buscar la santidad y hacer los esfuerzos para alcanzarla. Esa será la idea. Vamos a meditar un pequeño folletito, un libro muy cortito que se llama 3 pasos a la santidad. Nos vamos a poner en las manos de nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, te pedimos que nos concedas espíritu de sabiduría para no dejarnos atraer por las cosas pasajeras de este mundo y aspirar solamente a las cosas eternas. Espíritu de entendimiento que ilumine nuestra mente con la luz de tu verdad divina. Espíritu de consejo que nos lleve siempre a elegir el camino más seguro para complacer a Dios y ganar el cielo. Espíritu de fortaleza que nos permita llevar nuestra cruz contigo y nos ayude a superar con valentía todos los obstáculos que se opongan a nuestra salvación. Espíritu de conocimiento que nos ayude a conocer a Dios y a nosotros mismos y nos lleve a crecer con perfección en la ciencia de los santos. Espíritu de piedad que haga nuestro servicio a Dios dulce y amable. Espíritu de temor que nos llene de una reverencia amorosa hacia Dios y nos lleve a evitar todo aquello que no le complace. Márcanos, querido Señor, con el sello de tus auténticos discípulos y aliéntanos en todo con tu Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima, intercede por cada uno de nosotros. La santidad. Una palabra que parece inalcanzable en nuestros días, una utopía le llaman algunos, algo que se considera no se puede llegar a concretar. Dentro de la teología llamada ascética y también mística, la vida espiritual se presentaba en 3 etapas: el camino purgante, el iluminativo y el unitario. Hay algunos manuales antiguos sobre espiritualidad que se han utilizado en seminarios y que de hecho fueron criticados en algún momento porque se consideraba que destruían la unidad orgánica de la vida espiritual, porque agrupaba todas las virtudes en un solo capítulo y la oración en otro, y así iba como desglosando. Y de cierta manera esto tiene validez, porque muchos años de conocer el camino espiritual y de servir a Dios y alcanzar cierta profundidad en la vida espiritual han llevado a hacer descubrimientos en el área espiritual, claro, de que esos conocimientos acerca de los 3 caminos ha sido de gran ayuda dentro del caminar espiritual de muchos y también para dirigir a otras personas. El Papa Juan XXIII, en su libro Diario de un alma, habla sobre su vida espiritual. Y hay algo muy interesante que destaca dentro de este diario, lo que voy a decir a continuación. Mi vida espiritual debe intensificarse. Nada de sobrecargarme con devociones de carácter novedoso y secundario, sino la fidelidad a las que son fundamentales: la Santa Misa, el breviario, el rosario, la meditación, la lectura de buenos libros, la unión estrecha y frecuente con Jesús en el Santísimo Sacramento, la confesión. Y hay algo importante aquí, lo que él menciona al principio. Dice: nada de sobrecargarme con devociones de carácter novedoso y secundario. Porque a veces, hermanos, nosotros nos dejamos seducir o enamorar
por esas devociones que van surgiendo, que a veces no tienen nada de sentido. De hecho, yo he visto en algunas ocasiones, en algunas personas comparten en redes sociales, hagámosle una novena a los santos arcángeles, que hagamos una novena a los santos ángeles custodios y que después de esos 9 días hay que pedirle algo material y que él te lo va a dar. Pareciera de esas cartas en cadena que antes existían y que ahora se han hecho cartas en cadena pero virtuales. Van sobrecargando ese tipo de devociones, si es que les podemos llamar así, que tienen ese carácter novedoso, pero que al final en ningún momento nos llaman a una cercanía con Dios, sino que nos están apuntando nada más hacia cuestiones puramente materiales, porque nunca he leído yo que en una de esas diga, hagamos esta novena y con esto vamos a alcanzar cierto grado de santidad y el Señor nos va a conceder las gracias para poder lograrlo, sino que al final siempre ponen, Dios te va a conceder este milagro económico, todo enfocado a esa parte puramente material. Y esas devociones que nos van sobrecargando, que son secundarias, al final, en lugar de acercarnos a Dios, quizá nos apartan de Él, porque ya no nos enfocamos en una relación con Dios, sino que buscamos este tipo de devociones solamente para conseguir un fin puramente material. Entonces, para nosotros, en el orden de prioridades, podemos poner en primer lugar nuestra dirección espiritual hacia el cielo. Esa es la primera ley, el cielo. Ahí tenemos nosotros que apuntar. Ahora que nos adentremos en este tema de la santidad, vamos a hablar de las virtudes, vamos a hablar de los dones como algo que llega con la gracia santificante de parte de Dios. Vamos a hablar de los frutos del Espíritu Santo también. Las bienaventuranzas es otra parte que vamos a tocar. Y también sobre la oración vocal, la oración mental, la oración de meditación, oración contemplativa, esas oraciones que son en verdad efectivas dentro de nuestro caminar espiritual. Y como decía, lo principal es apuntar hacia el cielo. Esto es de suma importancia para nuestra dirección espiritual, por lo menos saber hacia dónde estamos apuntando. Y de aquí vamos a tratar de discernir pues cómo llegar ahí, porque de nada sirve que nosotros sepamos cuál es la meta si no sabemos cómo llegar hasta ella. Y lo mismo nos pasa con el cielo. Todos podemos apuntar hacia el cielo y queremos llegar ahí, pero a veces nos cuesta un poquito porque no sabemos cómo alcanzar esa meta. Y el propósito de muchos de estos temas que reflexionamos, que compartimos, que discernimos a la luz del Espíritu Santo, tienen como objetivo eso, ayudarnos a ver el camino o a seguir ese camino que nos ha de llevar a esa meta final que es el cielo. Y vamos entonces al primer paso. Nuestro primer paso a la santidad es darnos cuenta que nada en la vida vale tanto la pena como el llegar a ser santos. Alguien escribió por ahí, hay una sola tragedia en la vida y es la tragedia de no ser santos. A menudo esto se complica porque las personas tienen poco deseo de alcanzar la santidad. Y no es culpa de ellos en la mayoría de las ocasiones, porque a los santos se les ha hecho muy mala publicidad, tienen muy mala propaganda los santos. ¿A qué nos referimos con esto? ¿O a qué me refiero con esto? Porque generalmente a los santos se les presenta como personas inalcanzables, ¿no? Como quien dice, para llegar hasta ahí, no, eso solamente ellos ya nacen, dicen algunos, ya los santos ya nacen, quienes van a ser santos. O bien se les caricaturiza como seres que caminan por el mundo con caras largas, con los ojos siempre mirando al cielo, las manos unidas todo el tiempo, sus cuerpos muy como escuálidos, pálidos, parecen ya calaveras vivientes, no esqueletos vivientes. En otras palabras, se nos pinta a los santos como un grupo de gente bastante deprimente, como que no fueran personas normales, como algo antinatural.
siempre como que estuvieran preocupados por el pecado, como siempre pensando en hacer, no sé, como que fueran personas que al final viven como esclavizadas a algo. Y cuando se les presentan las estampas o en los cuadritos, por ahí generalmente encontramos este tipo de representación que hemos dicho. E incluso algunos hasta tienen huesos, calaveras por ahí a un lado. Y eso no hace atractiva la santidad. Pero los auténticos santos nada tienen que ver con eso. Un santo es la persona más humana del mundo. San Ireneo dijo en una ocasión: la gloria de Dios es un hombre plenamente humano. Y los santos son la gloria de Dios. Es que no perdamos de vista este punto, hermanos. San Francisco de Sales, sabemos, un hombre pues también de Dios, él solía decir que un santo triste es un triste santo. Y es que los santos aman con locura a Dios. Y quienes aman a Dios con locura tienen que estar llenos de alegría, obviamente. Y aunque no andemos enseñándole los dientes a todo mundo afuera, pero en nuestro interior hay alegría, hay gozo por esa relación cercana que tenemos con Dios. Uno de los atributos de Dios es su santidad. Y de hecho así le decimos: te alabamos, Señor, porque eres santo, porque eres glorioso. Santo, santo, decimos en la misa. Cuando estamos también en la adoración eucarística le cantamos: santo, santo es el Señor. 3 veces santo decimos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu. Y entonces, hermanos, todo lo que significa que Dios es santo también significa que Dios es bueno. Y esto es la santidad, un amor persistente hacia lo que es bueno. Porque todos amamos lo que es bueno. Por eso es que en diciembre todos los niños aman a Santa Claus, porque lo ven como alguien bueno que regala cosas. Pero la única diferencia entre nosotros y un santo es que los santos tienen un amor persistente por lo que es bueno. El santo se aferra a la bondad y no le importa nada más. La voluntad del santo es tan dura como una piedra, si queremos decirlo así. Es tan determinada, es inflexible, es una decisión que él ha tomado de someter su voluntad a la voluntad de Dios. Sin importar las circunstancias, sean de desolación, sean de consolación, sean de prosperidad, de adversidad, de dolor, de placer, su voluntad siempre permanece unida, adherida a la voluntad de Dios. Así como decía Job: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esas eran las palabras del siervo Job, o son las palabras del siervo Job que encontramos en las Sagradas Escrituras. Nosotros, en cambio, a veces somos más bien como esas veletas, así dice el apóstol Santiago en su carta, que somos como las olas del mar, dice él, que vamos para donde sopla el viento, vamos moviéndonos hacia donde va soplando el viento, cambiantes, ansiosos y valientes hoy para dejar de intentarlo un día después. Como cuando vamos a un retiro, de que venimos encendidos, dicen algunos, y con ese deseo de acercarnos a Dios, pero con el pasar de los días se va apagando ya esa llama y nos quedamos, ya no buscamos las maneras, los medios para poder seguir perseverando en el camino espiritual. Y mucho menos vamos a buscar medios para alcanzar la santidad. Así que vamos, ¿cuáles son los primeros pasos a la santidad? Esa es la pregunta que muchos se harán. Primer paso: cuando Teodosia, la hermana de Santo Tomás, se acercó a él a preguntarle: ¿qué debo hacer para ser santa? El santo le respondió: desearlo. Entonces, hermanos, el primer paso a la santidad es el deseo. Desear ser santo. La gente solo consigue aquello que persigue.
La gente solo persigue aquello que desea. Por lo tanto, el deseo es lo que da origen a la acción, porque el deseo nos hace ser consecuentes, es decir, estar intentándolo, intentándolo, intentándolo. Sin deseo no hay acción, ese es el punto. Y sin acción, pues no hay nada. Si no hacemos nada, no hay nada. Si no llegamos a ser santos, no será por culpa de alguien más, sino solamente culpa nuestra. De ahí que Nuestra Señora, la Virgen Santísima, María, nuestra Madre, en el Magnificat exclamó y dijo: a los hambrientos los colmó de bienes, a los ricos los despidió vacíos. ¿A qué se refería nuestra Madre Santísima? A aquellos que no tienen deseos o que piensan que tienen todo lo que desean. A esos son los que el Señor deja vacíos. Aquellos que ya están saciados prácticamente, que ya no tienen el deseo de aprender más para alcanzar santidad o de avanzar más en el camino espiritual, porque consideran que ya estuvo, ya hice todo lo que tengo que hacer y hasta aquí nomás, ya no puedo seguir más. Se colmó, ya se sació y por lo tanto ya no avanza más. Dice el libro del combate espiritual que en el camino de Dios, en el camino de la santidad, en la vida espiritual, no avanzar es retroceder. No podemos nosotros quedarnos en una línea recta todo el tiempo. Mantenernos en esa línea siempre implica que estamos retrocediendo, aunque pareciera que no lo hacemos, porque no estamos avanzando. Entonces, en lo espiritual, si no avanzamos, es retroceder, aunque digamos que nos mantenemos en una línea recta. Jesús, de hecho, habló también al respecto y dijo en una ocasión: bienaventurados los que tienen hambre y sed de ser justos, porque serán saciados. Cuando hablaba de esto, Jesús estaba tratando de decir que aquellos que anhelan la santidad con la misma ansiedad que el hambriento anhela la comida y el sediento la bebida, ellos son los que van a ser saciados. Aquellos que tienen hambre y sed de ser justos. Aquellos que quieren de verdad buscar el alimento espiritual todo el tiempo, que están todo el tiempo pues hambrientos y sedientos de Dios. Esos son los que van a ser saciados. Hacia eso se dirige esta bienaventuranza, hacia esas personas. Las gracias de Dios soplan para todos por igual. Todos tenemos acceso a esas gracias que el Señor concede. De hecho, todos tenemos los dones del Espíritu Santo. Nos fueron ya concedidos por el bautismo y también por la confirmación que hemos recibido en los sacramentos. Ahí nosotros recibimos ya la plenitud del Espíritu en la confirmación y hemos recibido los 7 dones del Espíritu Santo. Para todos están por igual. Entonces, ¿por qué algunos van al cielo y otros al infierno? ¿Dónde está la diferencia? Creo que ya la vimos nosotros. Seguramente, pues no está en los vientos de las gracias de Dios, porque Él concede gracias suficientes a todos por igual, para que todos seamos santos. De hecho, así lo dice su palabra. Esta es la voluntad de Dios, su santificación. Entonces, hermanos, la voluntad, la determinación, el deseo de cada uno de nosotros por alcanzar la santidad. Ahí está la diferencia, porque las gracias de Dios están para todos. A nadie se las niega el Señor. Todos podemos acceder a ellas por igual. Todos tenemos acceso a esas gracias santificantes de parte de Dios. Ahí dependerá de nosotros, ¿no? De qué manera nosotros se las pidamos y las pongamos también a trabajar para la gloria de Dios, que eso es lo que vamos a tratar de discernir, como digo, en este tema en el cual ahora estamos adentrándonos. Se cuenta que en una ocasión un estudiante muy pretencioso, queriendo poner en evidencia a su maestro, le quería poner una trampa y llevó a clase un pájaro
dentro del puño de su mano, un pájaro chiquitito. Y el estudiante le preguntó al maestro si el pájaro estaba muerto o estaba vivo, que lo tenía empuñado en su mano. ¿Dónde estaba la trampa? Si el maestro respondía, está vivo, entonces el estudiante pretendía apretarlo hasta matarlo. Y si el maestro respondía que está muerto, el estudiante lo iba a dejar vivir, no lo iba a dejar libre. Y en cualquiera de las respuestas que diera el maestro, siempre se iba a equivocar según el estudiante. Pero el maestro fue más listo. Le respondió, el pájaro está como tú quieras que esté. Ahora preguntemos, ¿vas a ser santo? La respuesta está en tu voluntad, en tu deseo. ¿Quieres ser santo? Depende de ti, depende de usted, depende de cada uno de nosotros, depende de mí, del deseo de serlo, como nosotros queramos, como tú quieras, como la respuesta que dio el maestro, como tú quieras. ¿Serás santo o no lo serás? Dependerá de ti, de cada uno de nosotros. Puesto que el deseo es un paso tan importante en el camino a la santidad, la pregunta del millón aquí es, ¿cómo se adquiere ese deseo? Si el deseo es el que da origen a la acción, ¿qué da origen al deseo? La respuesta la encontramos ya desde muy antiguo, dentro de la filosofía. El amor. El amor es la causa del deseo, porque el deseo es solamente el impulso hacia algo que se ama. Entonces surge otra pregunta. ¿Cuál es la causa del amor? Ya la respuesta la dio Santo Tomás. Él dijo que hay dos causas para el amor, la bondad y el conocimiento. Vamos por la bondad. Ya habíamos mencionado, nadie ama lo que es malo, todos amamos lo que es bueno. No nos importa, por ejemplo, cuando vemos una película o para aquellos que les gustan ver las telenovelas o las series, como le llaman ahora, no nos importa que el villano de la película sea aniquilado, no importa, o el villano de la telenovela le vaya mal. Pero si le pasa algo al héroe, al bueno de la película o de la serie, ahí sí decimos, pero es una tragedia para nosotros. ¿Cómo es posible que le pase esto? Si es el bueno de la película, si es el bueno de la serie, si es el bueno de la telenovela. Porque nosotros amamos lo que es bueno. Por eso es que el demonio tiene que ser mentiroso. ¿A qué nos referimos con esto? Si una persona peca, Satanás, que Dios reprenda, tratará de hacerle pensar que está haciendo algo que es bueno para él o para ella. Tiene que disfrazar el enemigo, el pecado, para hacernos caer a nosotros. Hace mucho tiempo, el Papa Alejandro escribió, el vicio es un monstruo de aspecto tan horrible que para ser odiado no queda otra que mirarlo. Y es que, hermanos, nadie tocaría las puertas del infierno si Satanás no disfrazara el pecado hasta hacerlo parecer como algo bueno, como oro del paraíso. Si en realidad supiéramos cómo es el infierno, si en realidad supiéramos cómo es el pecado, no nos acercaríamos a él. Por eso el enemigo trata de disfrazarlo, trata de maquillarlo, haciéndolo parecer algo bueno, haciendo que parezca algo bueno para nosotros, para de esa manera atraernos hacia el pecado. Si lo viéramos tal cual es, no nos acercaríamos a él, huiríamos del pecado. Aristóteles, un filósofo, dijo también que el amor tiene un movimiento circular. ¿A qué se refería con esto? Que el movimiento del amor termina donde empieza, y esto es con el bien amado. Si el bien amado no es poseído, provoca el deseo de lo que estamos hablando. El deseo se pone en movimiento persiguiendo aquello que amamos, ese bien amado. Cuando finalmente alcanzamos ese bien amado, entonces llega el gozo. Ese gozo se da cuando el círculo se cierra, cuando nosotros alcanzamos ese bien amado.
Se trata entonces de ese contento, ¿no? De esa alegría que proviene de poseer ese bien inicialmente amado y deseado que ya nosotros hemos alcanzado. Ahí se cierra el círculo, ahí logramos completar ese círculo, cuando nosotros alcanzamos ese bien amado, ese bien que hemos deseado. Desear, pues, nos conduce a todas esas acciones que nos van a llevar a poseer aquello que nosotros queremos alcanzar. Si deseamos alcanzar la santidad, pues las acciones nos van a ir conduciendo hacia ello, hacia ese bien. Vamos a hacer todo lo posible por alcanzarlo, así como quizá ahorramos para poder obtener ese artículo que deseamos, también vamos a esforzarnos por alcanzar la santidad e ir haciendo todo aquello que sea necesario para poder conseguirla al final de nuestras vidas, o en el transcurso de nuestras vidas. Más bien al final ya no, porque una vez muerto ya no se puede hacer más, sino que tiene que ser en el transcurso de nuestras vidas. Bien, me quedo hasta acá, hermanos, ahora, y la próxima ocasión vamos a continuar hablando sobre la segunda causa del amor, que dijimos que es el conocimiento. Y solamente les dejo con una frase que es muy común escuchar: no se puede amar aquello que no se conoce. Pidámosle entonces al Señor, hermanos, que nos conceda todas esas gracias necesarias para poder alcanzar nosotros también esa santidad a la que Él nos ha llamado. Pidámosle a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que ella también interceda por nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos escuchamos en la próxima ocasión.